Buenos días, iglesia. Con el gusto de saludarte esta mañana y con el gusto y el privilegio que tengo que Dios me haya elegido para compartirte este mensaje. Esta mañana voy a darle continuidad a una serie que ya habíamos comentado hace aproximadamente un mes. Esta sería la tercera parte de este programa, que son 4 partes. Nuestro tema es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote superior, que ministra por un pacto superior, en un santuario superior y por un sacrificio superior. Entonces, nosotros primeramente tenemos que dar un marco conceptual para saber a dónde vamos a estar parados. Nosotros tenemos dos ciudadanías, la ciudadanía de la tierra y la ciudadanía celestial. Esta es una parte vital, es una parte crucial que debes de entender. Te voy a poner un ejemplo que yo creo que con esto va a quedar claro. Si tú vas a la ciudad de Londres o vas a la ciudad de Francia o vas a cualquier otra ciudad y te diriges a la Embajada de México, tan pronto tú pongas el primer paso en la embajada, vas a estar pisando suelo mexicano. Aunque sea Francia, aunque sea Inglaterra, tú vas a estar pisando suelo mexicano. Entonces, fíjate bien, estás en un lugar donde pisas suelo mexicano, pero que está enclavado en otro país muy diferente, de hecho, hasta en otro continente. Entonces, eso es lo que ocurre a los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios recibimos por fe el Espíritu Santo y mora en nosotros, en ese momento somos ciudadanos espirituales, pero como nuestra carne está sobre la tierra y nosotros tenemos una vigencia en esta tierra, entonces tenemos las dos ciudadanías. Por lo tanto, nosotros pertenecemos a un lugar donde todo se mueve a través de la vista. Si tú lo ves, lo crees. Pero como ciudadano espiritual, si tú lo crees, entonces lo puedes ver. Entonces, este mismo principio opera para que nosotros podamos ver el santuario celestial. Si la Biblia dice que es un santuario espiritual, que es un santuario celestial, yo lo creo, porque lo dice la Biblia, porque yo tengo fe en las cosas de Dios, en las cosas de la Biblia. Te voy a hablar un poco de fe. Yo sé que me está viendo mucha gente que conoce a Dios, que sabe de fe, pero si por ahí alguna persona quiere saber qué es caminar por fe y no por vista, hoy te lo voy a decir. Los niños pequeños aprenden a tener fe en sus padres. Si un padre le dice, no metas el dedo en el enchufe porque te va a dar un toque, y cuando se descuida el padre, el niño va y mete el dedo al enchufe, le da un toque. Entonces asocia lo que le dijo primeramente su padre con el efecto y no lo vuelve a hacer. Si le dice, no salgas sin paraguas porque va a llover y te vas a mojar, y sucede, entonces el hijo lo cree. Y a medida que pasa el tiempo, el hijo va teniendo fe en lo que su padre le está diciendo o su madre le está diciendo. Si le dice, no le pongas tanta salsa porque te vas a enchilar, y lo hace, entonces va a adquirir fe. Y precisamente es lo que nosotros hacemos cuando leemos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, a medida que nosotros oímos la palabra de Dios, esa fe se incrementa. ¿Ok? Esto como un marco para que nosotros podamos comprender que existe ese santuario. Es un santuario que está en el cielo, donde hoy mismo está ministrando nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote celestial y que está ministrando por un pacto celestial, por un mejor pacto, que es el pacto nuevo. Amén.
Entonces, una vez dicho esto, quiero decirte que mientras el antiguo pacto estuvo en vigor, había un tabernáculo donde había un sumo sacerdote, del cual ya hablamos hace 3 o 4 semanas, y había un antiguo pacto, que también ya hablamos. Ahora, quiero decirte que ni ese antiguo pacto, ni ese sumo sacerdote y los demás sacerdotes eran malos, simplemente eran incompletos. ¿Por qué? Nosotros vimos que el antiguo pacto no podía perdonar el pecado. Nosotros vimos que el sumo sacerdote no tenía esa injerencia para que el corazón del hombre se volviera bueno y dejara de pecar. Sin embargo, tuvo que venir un mejor sacerdote, que es Jesús, el cual a través de su sacrificio nos permite lavar todos nuestros pecados. Amén. Ahora también vemos que el pacto en el que estamos actualmente, el Nuevo Testamento, es mejor que el Antiguo Testamento, porque esto sí nos limpia del pecado, esto sí nos salva del pecado. Hoy ya no somos más pecadores, lo declara la Escritura, por esa intervención de Jesucristo nuestro Señor. Esta mañana quiero poner en contraste el Antiguo Testamento, donde estaba el antiguo tabernáculo, es decir, el antiguo santuario, contra el nuevo santuario celestial. Voy a dar 4 aspectos. Hay muchísimos más, pero estos 4 me parecieron muy interesantes para que los revisemos esta mañana. Punto número 1. El santuario del antiguo pacto era un santuario terrenal. Y esto lo podemos leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 1. Me voy a permitir dar lectura a este capítulo. Y dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Como santuario terrenal, vamos a ver que tenía algunas características. Primeramente, ¿cómo es que nace ese santuario? Bueno, pues este santuario es por instrucciones de Dios hacia Moisés. Moisés confiere a su vez esta ordenanza a 2 varones que eran unos excelentes artesanos y se dieron a la tarea que todo el plano que Moisés puso en sus manos lo llevaran a cabo, con el material exacto que Moisés indicó que fuera. Así pues vamos a ver que en el libro de Éxodo, en el capítulo 35, viene detallado perfectamente cuáles eran esos materiales. Oro, plata, madera de acacia. No podía ser otra madera más que madera de acacia para determinados muebles. Carmesí, en fin, era una serie de cosas muy específicas, con medidas de codo, con medidas de pie, con medidas que se usaban en aquel entonces, y se le confirió a 2 varones, uno de nombre Bezalel y Aholiab, que eran unos extraordinarios artesanos y llevaron a cabo esta empresa y levantaron el tabernáculo tal y como se les había dicho. Siendo un tabernáculo que está en la tierra, tuvo que haber sido construido con manos humanas, hechas por hombre. Tuvo también necesidad de usarse materiales de este plano terrenal y por lo tanto tenía 2 desventajas. La primera de ellas es que había que estarle dando mantenimiento. Cuando yo pienso en mantenimiento, lo primero que viene a mi mente es que si yo no le pongo impermeabilizante al techo de mi casa, a la parte de arriba en la azotea, a los 2 años voy a tener goteras en temporada de lluvias. Yo sé que tengo que lijar y barnizar las partes de madera o se me va a empezar a deteriorar. Yo sé que tengo que estar drenando el calentador o se me llena de sarro. Necesita mantenimiento. Las cosas terrenales tienen fecha de caducidad. Por lo tanto, primer desventaja, mantenimiento. Segunda desventaja era la limitación geográfica. Ellos iban caminando y esta
era como una carpa, era como una tienda de campaña. Ellos la armaban y estaban un determinado tiempo en ese lugar, y la limitante era geográfica porque únicamente podían acudir los que estaban en ese lugar. Obviamente, como estaban en el desierto, los únicos que acudían era ese gran contingente compuesto por 12 tribus, que era el pueblo de Dios. Ahora vamos a ver el contraste. El contraste es el santuario del nuevo pacto, que es un santuario celestial. Y esto lo vamos a leer en Hebreos 9, capítulo 11. Y dice, el tabernáculo de Moisés fue hecho con materiales que pertenecen a esta creación. El tabernáculo celestial no necesitó de esos materiales, puesto que no pertenece a esta creación. Por tanto, no está sujeto a los estragos del tiempo. Hebreos 9:11, te lo voy a leer. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Ok? Entonces, Cristo no entró en un lugar confeccionado por manos de hombre. No, por eso es que el santuario celestial es mucho mejor, porque se encuentra en el cielo hecho por Dios mismo. Amén. Entonces, Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros, amado. Dime si eso no es una gran bendición. Él ahora mismo está intercediendo por nosotros. Y a lo mejor esto es algo que pudiera de pronto ser difícil de comprender, pero te voy a decir, ¿cuántos pueden decir amén que el Espíritu Santo vive en nosotros? Amén. El Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu es propiedad de Dios, es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, también es Espíritu de Jesucristo. Entonces, nosotros, cuando ni siquiera comienza a urdirse un pensamiento, inmediatamente ese espíritu que está también en la mente de Jesús y en la mente de Dios, inmediatamente nos protege. Inmediatamente Jesús voltea con el Padre. Perdón, está en proceso este varón, esta mujer está en proceso, este joven está en proceso, perdónalo. Y Él está siempre intercediendo por nosotros, porque nosotros tendemos a fallar, nosotros tendemos al error. Cada vez será menos, cierto, pero hoy por hoy nuestro Señor Jesucristo está en ese santuario superior, conjuntamente con el Padre, intercediendo a favor nuestro en todo momento, en todo tiempo, aún antes de que llegáramos a consolidar una obra que para Él no fuera grata. Punto número 2. Hablaré en este momento del santuario del antiguo pacto como una sola figura del santuario celestial. Déjame ponerte en contexto con esta palabra, figura. También puedes encontrar sombra, figura o tipo. En el Antiguo Testamento nosotros leemos y aparentemente no encontramos el nombre de Jesucristo en él. Sin embargo, hay muchas circunstancias y hay muchas personas y hay muchos eventos que nos dejan percibir claramente la venida de un Mesías, la venida de Jesús a esta tierra. Te voy a poner un ejemplo, un solo ejemplo. Cuando Abraham lleva a su hijo Isaac al monte Moriah para sacrificarlo, entonces podemos decir que ese padre que sacrificaría a su hijo, gracias a Dios, no lo permitió. Dios le dijo, detente antes de que se consumara. Él simplemente estaba probando su obediencia. Pero en esta ocasión, Abraham es figura de Dios el Padre. Isaac es figura de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Dios el Padre manda a su Hijo Jesucristo en sacrificio para morir por todos nosotros. Entonces, a través de estos varones, a través de estos personajes que vemos en la Biblia continuamente, podemos ver a Noé, que en el arca
sube a todos los animales de todas las especies, macho y hembra, para que posteriormente al lugar a donde los llevaría a salvo, al igual que a sus hijos, igual que a las esposas de sus hijos, para que se reprodujeran, está salvando a todo ese contingente, a todo ese gran número de, primeramente, la familia humana y posteriormente todos esos animales. Y esto es sombra y figura de lo que vendría a ser Jesucristo en el tiempo que estuvo en la tierra. Dio salvación a toda la humanidad y a todo el mundo. Amén. Entonces, cuando tú encuentras esto, que es figura o que es sombra o que es tipo, significa lo que ha de venir. Y en este caso en particular, que estoy hablando del tabernáculo del antiguo pacto, el tabernáculo terrenal, te puedo decir que es figura de algo superior, de algo que está en el cielo, de algo que Dios mismo dio la instrucción para que se hiciera un modelo en la tierra. Y esto lo podemos leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, casi todo me voy a centrar en el capítulo 9, entre los versículos 2 y 5. Vamos a ver cómo este tabernáculo tenía una parte que se llamaba el lugar santo y el lugar santísimo la otra. Voy a dar lectura. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y te comento una cosa, como era una sombra, entonces había muchos muebles y había muchos objetos que daban simbolismo a aquel santuario celestial que vamos a ver a continuación. Entonces, únicamente era un modelo que en su momento fue necesario para que la humanidad viera la necesidad de un Salvador de tiempo completo, de un Salvador eterno, de un santuario donde ahora mismo estamos sentados a la diestra del Padre. Y si no me lo crees, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 6, bueno, solo te lo voy a parafrasear. Dice, ahora mismo estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amado, eso es una bendición. Si tú lo puedes concebir tal como te lo comenté con el ejemplo de la Embajada de México en Francia o de la Embajada de México en los Estados Unidos, que puedes estar pisando dos suelos y estar en dos lugares a la vez, eso es lo que nos está pasando. Hoy mismo nuestra parte espiritual está junto con Jesucristo. Amén. Ahora, es bien importante que tú lo comprendas, porque nosotros tenemos un espíritu, el Espíritu Santo que hoy mora en nosotros, que está en nuestro cuerpo y es el que toma todas las decisiones. Pero nosotros necesitamos aprender a escucharlo para que Él nos ministre. Nosotros, durante la persecución que sufrió David por Saúl, nosotros vemos que se esconde, perdón, no fue en la parte de David, perdón, fue en la parte de Eliseo, cuando él escapa. Y vemos que se oye ruidos, que se oyen truenos, que se oyen relámpagos, pero ese no era el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos habla como un silbo apacible, es decir, como un silbido así suavecito así. Y es tan apacible que necesitas poner mucha atención para poder escuchar y no desesperarte. De hecho, debes de estar en un lugar secreto, en un lugar donde nada te distraiga, en un lugar donde solamente tú y Él puedan estar para que tú lo puedas escuchar. Y cuando tú logras hacer eso, entonces vas a poder participar de todas estas cosas
celestiales, de todas estas cosas espirituales. Mientras tanto, pues vamos a seguir caminando solamente por vista. Amado, es importantísimo que empecemos a usar este gran recurso, la tercera persona de la divinidad que vive hoy en nosotros. Entonces, ya habíamos dado lectura a Hebreos 9, 2 y 5 y vemos la primera y segunda parte se refieren a la primera y segunda divisiones que tenía ese tabernáculo terrenal. La primera llamada el lugar santo y la segunda llamada el lugar santísimo. Cada una de estas divisiones tenía su propio mobiliario y cada mueble y cada objeto tenían un significado especial. En cambio, el santuario del nuevo pacto es el verdadero santuario, no un modelo. Es el original. Amén. Y nosotros podemos leer en Hebreos 9:24, yo te voy a leer la Nueva Versión Internacional, dice, en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Amén. El tabernáculo fue hecho conforme el patrón del santuario celestial, pero todo aquello que se había anunciado, de lo cual lo terrenal solo era sombra y figura, es hoy una realidad. Los bienes venideros han llegado ya y todo lo que fue anunciado por las figuras y tipologías del tabernáculo son ahora una realidad por causa de Cristo Jesús. Amén. Te quiero poner porque para mí es crucial, es esencial que no termine esta predicación y que no vayas agarrando todos los conceptos. Mira, vamos a pensar en una persona que tiene la gran fortuna de tener una casa sobre diseño. Contrata los servicios profesionales de un arquitecto. Y entonces el arquitecto empieza a hacer una serie de preguntas para poder comprender cómo va a ser la casa que él va a construirles. Y entonces ellos pueden decir, bueno, para mí lo más importante es tener un lugar donde me pueda yo postrar y tener adoración y tener un tiempo con Dios. Y a esto lo vamos a llamar un lugar secreto. Amén. Vamos a tener, y ese quiero que esté puesto en el lugar de autoridad, es decir, en el lugar más alto de la casa. Ok. Le hace a lo mejor el arquitecto otra serie de preguntas. ¿Y dónde pasan la mayor parte del tiempo? Y ellos van a decir, pues en la cocina, porque nos gusta estar tomando un cafecito y estar platicando de las anécdotas del día, de las vivencias del día. Ahí también surgen planes para las vacaciones, surgen planes para una infinidad de cosas. Y es en la cocina, entonces dice el arquitecto, ok. Y él va tomando nota de todas las cosas. Pasado un tiempo, llega con un plano con largo y ancho, únicamente. Y le dice, aquí está su casa. Entonces ellos la toman y la empiezan a tratar de entender todos los diagramas. No le entienden perfectamente, les dice que esa va a ser la cocina y ven un cuadro mayor a los demás. Y ellos poco a poco empiezan a dar su aprobación y cuando tiene la aprobación al 100%, el arquitecto se va y regresa a las 2 semanas con una maqueta. Ahora sí pueden ellos comprender la maqueta, porque la maqueta ya ven las dimensiones que tiene la cocina y dicen, wow, esta cocina me gusta, está grande. En cambio la sala, como no permanecen mucho tiempo en ello, es un poco menor. Ellos van al segundo piso y pueden ver la recámara principal que hasta tiene un baño adentro. Entonces, ellos físicamente pueden ver ese modelo y están contentos. De hecho, lo que hace el arquitecto es dejarles físicamente esa maqueta, ese modelo, y ellos cada vez que vienen sus invitados les dicen, mira, aquí está el aposento alto, aquí es donde voy a venir a orar con mi familia, y mira qué bonita está la cocina que me puso este arquitecto, y les enseñan el modelo. Pero pasados 8 meses les entregan la casa. Amado, ¿qué es mejor? ¿Ese modelo que estaba precioso y los había llenado de felicidad? ¿O esta casa
que ahora pueden tocar y pueden abrir puertas y pueden colocar cosas en la casa. Ya se hizo una realidad. Amado, el santuario celestial no es un modelo, es el original, es la realidad construida con materiales celestiales directamente por Dios, que no tiene caducidad, donde nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, está ministrando hoy mismo con este nuevo pacto. Amén. Y con esto nos llena de bendiciones. Ahora, yo te quiero volver a hacer énfasis en una cosa. ¿Está desechado el antiguo pacto? No. En el antiguo pacto dice no matarás. Y hasta hoy es vigente. No nos está permitido matar. Es más, no tenemos ganas por el Espíritu Santo de matar a nadie. Aunque alguien nos viniera y nos hiciera un mal grande. Dice, no fornicarás. Los que estamos casados sabemos que tenemos a una esposa y solamente con ella debemos estar. Ahora, ¿por qué es mejor entonces el Nuevo Testamento? ¿Por qué es mejor el Nuevo Pacto? Porque subió el estándar de las cosas. Porque dice que si tú miras con desprecio a un hermano, ya eres asesino. Ya no tuviste que darle muerte física. Porque dice que si tú ves con lujuria a una mujer, en tus ojos ya pecaste. No necesitas consumar el acto. Entonces el estándar que se nos puso fue mayor. Por eso es que este es un mejor pacto. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, que es el único capaz de perdonar nuestros pecados, es un mejor sacerdote, que es el único que puede mejorar nuestro corazón y no como el antiguo sacerdote del Antiguo Testamento. Así que hago énfasis que no ha quedado caduco. De hecho, Jesús dijo, yo no vengo a abrogar la ley, yo vengo a darle cumplimiento. Así que, amado, hoy, para la gloria de Dios, sabemos que hay un antiguo santuario, sabemos que en el antiguo pacto hay un tabernáculo o hubo un tabernáculo terrenal que cumplió con las necesidades de su tiempo. La mayor necesidad de todas ellas, todo este conjunto, es que viera la humanidad la necesidad de tener a un Salvador. Amén. Bien, gloria a Dios. Vamos entonces a ver el punto número 3. Y en este orden de ideas que estamos haciendo el contraste, comienzo con el santuario del antiguo pacto. Este santuario era inaccesible para la gente. ¡Wow! Era un tabernáculo bastante grande, pero toda la gente estaba fuera del tabernáculo. Nadie podía entrar a orar, nadie podía entrar a pedir por los enfermos, nadie podía hacer nada al interior. Al interior solamente le estaba permitido en el lugar santo, que era esa primer parte, como ya lo hemos asentado, todos los sacerdotes. Y después del velo, al lugar santísimo, solamente podía entrar el sumo sacerdote, y esto una sola vez al año. Él tenía que pedir a través de ofrendas, a través de sacrificios de machos cabríos, que debían de tener una serie de especificaciones muy detalladas. Una de ellas es que tenía que ser puro y sin mancha. Su piel tenía que ser completamente blanca, no debería haber una sola manchita, debería de ser puro, tenía muchas características. Lo sacrificaban y entonces empezaban a rociar con esa sangre toda la parte interna del lugar santísimo para poder iniciar el ritual. También se acompaña con una palabra que es un tanto difícil y te la quiero explicar esta mañana. Abluciones. Ablución significa un lavamiento específico que viene muy detallada en el libro de Levítico, y es, por ejemplo, aquella persona que tuvo contacto con un muerto, tenía que lavarse de una determinada forma y aparte estar en un lugar apartado para no contaminar a los demás. Igual la mujer que estaba menstruando debería de estar en un lugar aparte. Y, en fin, una serie de situaciones que el sumo sacerdote debía de estar apartado de eso, si no, no podía entrar al lugar santísimo. Entonces tenía que pedir perdón por los pecados de ignorancia del pueblo y los suyos mismos.
Hay algunos pecados que a nosotros no son muy conocidos, pero algunos otros que no conocemos. Simplemente sabemos que nos alejan de Dios y de hecho ese es el concepto de pecado, todo aquello que te aleja de Dios. Y por todos estos pecados de ignorancia, tanto del pueblo como del sumo sacerdote, tenía que hacer estas ofrendas y estar en privado, él solito, en el lugar santísimo. Se hacía toda una ceremonia y cuando él recibía de parte de Dios que los pecados habían sido exonerados, que habían sido expiados, entonces salía una columna por la chimenea, una columna de humo blanco, y ese era motivo de algarabía de todo el pueblo, porque sabían que todo ese año de pecados había sido perdonado. Y había júbilo y había regocijo. Ahora fíjate bien, en cambio, el santuario del nuevo pacto es accesible para todos. Para todos los que ponen su fe en nuestro Señor Jesucristo. Claro, claro, porque todos los que tenemos puesta nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que somos conjuntamente coherederos de toda la gloria, de todas las riquezas de gloria. Amén. De todo lo que vaya a heredar nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos coherederos. Y eso pues es lógico, porque nosotros por fe pedimos la paternidad del Padre de Dios y Él nos recibe con los brazos abiertos. Entonces, como Él es el Padre de todas las riquezas, ahora Él nos convida de todas esas riquezas. Por eso es que es solamente para los que somos hijos de Dios. Mucha gente piensa que es hijo de Dios, pero solamente somos criaturas de Dios. En el momento que nosotros hacemos una oración y le decimos, papá, por favor, quiero que me reconozcas como tu hijo, Él te dice, claro, hijo, vete. De hecho, hay una oración preciosa que viene en el libro de Romanos 10, capítulos 9 y capítulo 10. Te lo dejo para que lo leas, igual por si alguna persona que tú conoces aún no es hijo de Dios, para que le compartas esta parte y lo lleves a los pies de Cristo. Amén. Bien, entonces, así es, todas las bendiciones de este pacto están encerradas en Cristo. Y yo esto lo veo como aquel pasaje del Antiguo Testamento, cuando venía todo ese contingente caminando por el desierto, señala la Biblia que en el día venían resguardados por columna de nube, que además esa nube los iba guiando, iba diciendo en qué dirección tenían que caminar. Y por la noche, por columna de fuego. Amén. Seguramente que mucha gente se salía de esa cobertura porque no aguantaban, porque ya no les gustaba el maná, porque ya habían caminado bastante, porque pensaban que el plan que ellos tenían era mejor que el de Dios, que por qué tenían que caminar tanto, que quizás ya vieron una aldea y se van a quedar. Entonces, cuando la gente se sale de la cobertura de Dios, pues entonces se queda sin toda esta herencia. Dios lo que más quisiera es que camináramos con Él, pero también a ti te deja que tomes las mejores decisiones. Él te dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, entre los capítulos 1 al 14, primeramente está diciendo que para todos los que observemos las leyes y seamos obedientes a ellas, nos da los primeros 14 versículos de bendiciones. Empieza tal vez a decirte, y bendito serás en el campo y bendito en la ciudad, y bendita será tu arteza de amasar, y benditas serán tus generaciones, y benditos serán tus animales, y te da una serie de bendiciones en esos primeros 14 versículos. En los siguientes, del 15 al 25, te da, todos esos se convierten en maldiciones, y al final Él te dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahora tú elige. Y todavía es tan hermoso nuestro Señor que todavía te dice, yo te recomiendo que elijas por la vida. Pero desafortunadamente muchos aún del pueblo de Dios a veces somos testarudos y a veces creemos que es mejor la forma que nosotros tenemos de interpretar la Biblia, que nosotros tenemos la forma de interpretar la palabra de Dios que Dios mismo. Entonces, bueno, para los que estamos en Cristo Jesús son todas estas bendiciones. No es
que Jesucristo a uno los quiere y a otros no los quiere. Él nos ama a todos por igual. Y Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y Él quiere que todos lleguemos a conocerlo íntimamente para que tengan esas bendiciones al igual que nosotros que lo conocemos. Todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo participamos del nuevo pacto que fue comprado en la cruz del Calvario con la sangre preciosa de Jesucristo y recibimos todas estas bendiciones. Amados, así es. Si tú vives en una casa y en esa casa, yo me estoy poniendo de ejemplo como el padre de una casa y tengo a un hijo. Para mi hijo son las bendiciones. Yo puedo a lo mejor ayudar a alguna persona que viene y toca la puerta, pero no lo voy a poder inscribir en una matrícula universitaria, ni le voy a poder comprar todos los útiles, ni voy a poder hacer todas las cosas que hago por mi hijo. Las bendiciones de esta casa son para los que vivimos en este lugar. Igual, las bendiciones del pueblo de Dios son para los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Amén. Ahora te quiero volver a decir algo que es crucial. Todo esto fue necesario para que la humanidad viera la necesidad de un Salvador. Nosotros, el pueblo del antiguo pacto, estaban acostumbrados a que cada año se hacía un sacrificio. A la venida de un Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, se hizo un sacrificio una sola vez y para siempre, para la gloria de Dios. Amén. Por eso es que era necesario ese tabernáculo del Antiguo Testamento, pero tanto mejor es el santuario celestial donde hoy mismo estamos juntamente con Jesús. Voy a leerles Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amados, habíamos dicho que el antiguo tabernáculo terrenal del antiguo pacto no podía entrar nadie más que los sacerdotes. Pero en este santuario celestial del nuevo pacto, podemos ver que cuando Jesucristo muere en la cruz, en ese momento se rasga, dice la palabra de Dios en Mateo 27, dice que se rasga el velo de la parte más alta hasta abajo, dejando de esa manera libre el camino para que toda persona que quiera acceder directamente al Padre pueda hacerlo sin ningún intermediario. Amén. Entonces, mientras el otro estaba limitado solamente al lugar santo para todos los sacerdotes y el Santísimo para el sumo sacerdote, hoy, con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que no quiero entrar en grandes detalles porque es la última parte de esta serie, quiero decirles que al rasgarse ese velo, tenemos entrada libre, tenemos libre acceso. Y quiero decirte una cosa importantísima, que mientras el tabernáculo terrenal del antiguo pacto estaba de pie y estaba cerrado ese velo, significaba que no había libre acceso ni había salvación para los hombres. Fue hasta este momento del sacrificio de Jesús cuando empezamos a tener un trato directo con Dios el Padre. Ya no necesitamos de sumos sacerdotes terrenales para poder tener contacto con Él. No necesitamos santos, no necesitamos a nadie, a nadie. Es más, dicho sea de paso, y para aclarar esta palabra que acabo de decir, santo, santo significa apartado para Dios. ¿Tú eres apartado para Dios? ¿Estás apartado para Dios? ¿Estás consagrado para Dios? Pues la noticia es que tú eres santo de acuerdo a lo que dice Jesús. Jesús dice, sed santos como yo soy santo. Y eso significa, sean apartados para Dios como yo estoy apartado para Dios. Amén. Bien. El santuario celestial está abierto para todo el pueblo de Dios y en todo tiempo.
Y esto lo podemos encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 10, 19 y 25. Te dejo esta cita para que lo puedas leer con más detenimiento. Creo que me voy a ir un poco más rápido. Vamos en el punto número 4. Empiezo nuevamente este contraste de ideas. El santuario del antiguo pacto era un santuario temporal, tenía fecha de caducidad. Vamos a leer Hebreos 9, del 6 al 8. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero por la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Mientras el tabernáculo estuviese en pie, significaba que todavía no había salvación. Por eso es que hubo una sustitución, por eso es que era temporal. Y cumplido ese tiempo, podemos decir que cumplió con su misión. Amén. El hecho de que la primera parte del tabernáculo, el lugar santo, estuviera en pie, era prueba de que todavía la salvación de Dios para el hombre no estaba completa. El lugar santo estaba como barrera entre el pueblo y el lugar santísimo. En tanto que los sacerdotes servían en el lugar santo, el camino a la presencia de Dios no había sido abierto. Pero cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Quiero decirte que este era un velo muy grueso, había sido confeccionado con las instrucciones que Dios le dio a Moisés, y quiero decirte que era un material tan grueso que ponían a dos caballos que corrían en diferente dirección, amarrados de ese velo, y ese velo no se podía rasgar. Es decir, se necesitaba una fuerza sobrehumana para poder hacer la hazaña que Dios nuestro Señor hizo al partir ese velo, dejando entonces ese lugar santísimo con un libre acceso. Y se abrió el camino al lugar santísimo. Ya no son necesarios ni el lugar santo ni el lugar santísimo, porque ahora los pecadores que creen en Jesucristo pueden llegar libremente a la presencia de Dios. Amén. En cambio, el santuario del nuevo pacto es un santuario eterno. Gloria a Dios. Algunas cosas terrenales, entre ellas el hermoso templo que levantó el hijo de David, el rey Salomón, pues ni ese siquiera se salvó. Porque cuando vino el pueblo de Babilonia a conquistar al pueblo israelita, destruyó o semidestruyó ese templo. Se los llevó cautivos, estuvieron en cautividad durante 70 años, y cuando regresó el pueblo después de esa cautividad, lo primero que hicieron, se abocaron a reconstruir y a levantar ese templo. Es más, todavía el rey Herodes todavía lo agrandó y lo embelleció aún más. Sin embargo, como era obra de hombres, como era algo terrenal, sufrió un deterioro mayor. Vino el Imperio Romano y lo destruyó por completo. Amado, eso no ocurrirá jamás con el santuario celestial, porque es eterno. Amén. Y aunque se pudiera volver, aunque se hubieran planes para volver a construir un templo terrenal, Dios mismo dijo que Él nunca más va a habitar en un templo construido por manos de hombre. El tabernáculo entonces podemos ver que fue sustituido por un templo construido con material de construcción. Yo quiero pensar en la actualidad con cemento, con ladrillo, pero seguramente ellos usaban otro tipo de cosas, otro tipo de blocks, otro tipo de cemento para pegarlos, en fin. Pero fue que lo sustituyeron, entonces supone que era algo muy poderoso. Y sin embargo llegó el imperio y lo destruyó. Y eso es prueba de que las cosas que se construyen en la tierra
tienen una fecha de caducidad. En cambio, repito, el santuario celestial es para la eternidad. Amén. Y con esto podemos ver que las bendiciones terrenales, las bendiciones del antiguo pacto eran de corta duración. Por ejemplo, la lluvia, por ejemplo, la sanación de las enfermedades, el cuidado en contra de los enemigos, etc. Todo esto era con fechas de caducidades, no eran eternos, como todas las bendiciones venideras que dice la palabra, que vendrían con Cristo Jesús. Amén. En cambio, nuestra herencia espiritual en Cristo es eterna. Nuestro sumo sacerdote celestial ha entrado una sola vez por todas al santuario eterno. Y ahí, para la gloria de Dios, nos representa ante Dios el Padre. Amén. Es decir, Él está intercediendo hoy mismo por tu necesidad, por mi necesidad, por tu enfermedad, por la causa que te aflige, por la causa que te angustia. Él la conoce antes que tú la conozcas. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo que vive en ti está en la mente de Él y está afligido porque tú sufres. Y Él está pidiendo al Padre que mejore todas las cosas que te producen aflicción. ¿No es maravilloso, hermano? Dios te bendiga. Amado, con esto cierro. Nuestro Padre Celestial está en ese santuario, al igual que nuestro Señor Jesucristo, al igual que nosotros. Nosotros hoy estamos en ese lugar. Tú vas a decir, yo te estoy viendo que estás en la tierra. Sí, porque tenemos dos ciudadanías. Recuérdalo bien. La ciudadanía en este mundo, pero también la ciudadanía celestial. Y te lo repito, como lo dice Efesios 2:6. Ahora mismo estamos conjuntamente sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y nosotros podemos tener confianza porque todo lo que tenemos en Cristo es eterno. Una bendición que Él te da no es caduca, es para siempre. Todo lo que el Espíritu Santo te ha prometido lo va a hacer. Por eso no pienses en la demora que pasan las cosas, porque es para la eternidad. Nosotros a lo mejor estamos viendo un planito así de 50 o de 60 años, cuando la verdad de las cosas es que nuestra vida ya no tiene límite de este lado. Tiene un límite de comienzo, pero no tiene un límite de fin. Así que si las cosas que tú hoy le pediste tardan en pasar un año, o 2, o 10, o 20, vamos a estar toda una eternidad, amado. Así que esa bendición sin duda va a llegar. Y va a llegar mejor de lo que pediste, y va a llegar más poderosa, porque recuerda que sus caminos son más altos que los nuestros. Amén. Así que cualquier cosa que tú pidas es así de chiquita contra la bendición que Él había pensado darte. En Él, en Dios, no hay nada incompleto. Entendiendo como incompleto lo que es perfecto o imperfecto. Lo completo es lo perfecto, lo incompleto, lo imperfecto. Y en Dios no hay nada incompleto. Dios no te da nada por partes. Él no te da parches. Él te da puras cosas perfectas. Voy a cerrar con esta reflexión que quiero dejarte esta mañana. El libro de Hebreos fue escrito precisamente para las personas de Israel, para los hebreos, para que creyeran en Cristo como el Mesías. Sin embargo, esta carta fue escrita en el año 67 después de Cristo. En ese entonces el templo estaba de pie y ellos todavía estaban pensando en el sumo sacerdote y en todas las cosas del Antiguo Testamento. El templo fue destruido en el año 70. Muchos hebreos se quedaron con la idea y con la visión de lo que este mundo te ofrece, solamente lo que es por vista. Ellos estaban viendo el templo. Ellos no veían con su vista espiritual que había un santuario eterno. Y ellos se quedaron con esa vista
Posteriormente, en el año 70, vino el Imperio Romano a destruirlo y se les acabó todo. Ahora yo te digo una cosa, amado. ¿Tú en cuál santuario crees? Dios te bendiga, amado. Nos vemos el próximo domingo. Que el Señor haga resplandecer que el Señor haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes y los guíe por sendas de paz y de justicia.